Cuando era niña, pasaba mucho tiempo con mi hermano, papá y madrastra, aunque principalmente era solo mi hermano y mi madrastra, ya que mi papá se iba a menudo en largos viajes, dejándonos solos en la casa en la que viviéramos en ese momento. Cuando tenía unos 5 años, nos mudamos a una gran casa victoriana muy antigua. Tenía 3 pisos, sin contar el ático y el sótano. Muchas habitaciones, y como niña pequeña, encontraba muy divertido explorar la casa. En el ático, había un montón de trastos viejos que el dueño de la casa almacenaba mientras la alquilábamos, incluida una enorme colección de hermosas muñecas de porcelana hechas a mano. Había cientos de ellas alineadas ordenadamente en la pared de atrás, dentro de una vitrina de cristal, como un ejército listo para recibir órdenes, y como a mí me encantaban las cintas, los lazos y todo lo femenino, quedé cautivada. Una muñeca en particular llamó mi atención. Una hermosa muñeca pelirroja con ojos verdes, vestida con un vestido de seda azul y un lazo a juego en su cabello. Le rogué a mi papá que me dejara jugar con ella. Sentía la necesidad de abrazarla, quererla y jugar con ella. Por supuesto, él se negó, diciendo que las muñecas valían más de lo que yo podía imaginar y que quería que le devolvieran el depósito cuando nos mudáramos. Mantuvo la puerta cerrada con llave después de atraparme más de una vez mirando con asombro a la muñeca. Pasó un mes, casi había olvidado la muñeca, optando simplemente por explorar la casa y jugar en mi habitación del sótano con mis juguetes. Hasta que un día, al regresar a casa después de dejar a mi papá, encontré la muñeca pelirroja sentada en mi cama. Estaba emocionada, pensando que mi papá me la había dado y la dejó como sorpresa. Jugué con la muñeca cada segundo de cada día hasta que mi papá regresó a casa. Tan pronto como mi papá vio la muñeca, se enfureció, me gritó y me quitó la muñeca para volver a encerrarla en el ático. Se puso peor cuando descubrió que la puerta del ático seguía cerrada con llave y que él era el único con la llave. No podía entender cómo podría haber abierto la cerradura y luego volver a cerrarla. Su solución fue que de alguna manera había convencido a mi hermano de hacerlo por mí. Pasó otro mes, y mi papá instaló otra cerradura en el ático, advirtiéndonos a mi hermano y a mí lo que pasaría si descubría que habíamos vuelto al ático mientras él no estaba. Esa misma noche, al regresar a casa, la muñeca estaba de nuevo en mi cama, lo que me causó desconfianza por su presencia. Algo que antes me hacía tan feliz, ahora me llenaba de cautela y ansiedad. Se lo conté a mi madrastra, quien se enfadó de inmediato, me abofeteó a mí y luego a mi hermano, e intentó devolver la muñeca, solo para descubrir que la puerta del ático estaba cerrada con llave nuevamente. Destrozó la casa tratando de encontrar las llaves que estaba segura que habíamos escondido, hasta que finalmente se rindió y encerró la muñeca en su habitación. La noche en que mi papá regresó a casa, estaba aterrada, y él no quería hablar conmigo ni con mi hermano en absoluto. Solo dio un breve discurso sobre que debíamos ir a nuestras habitaciones y no salir. En el próximo viaje, no lo vimos salir, nos quedamos en nuestras habitaciones y tuvimos una tranquila tarde solos. Pasé la noche murmurando y tratando de averiguar cómo la muñeca había llegado a mi habitación. Más tarde, después de que me quedé dormida, escuché música de una caja de música suave que me despertó lentamente. Sentí algo cerca de mis pies y, pensando que era mi gato acurrucado, bajé la mano solo para descubrir que en lugar de pelaje, tenía un puñado de cabello. Encendí la luz y grité. Lo que pasó es que cada muñeca del ático estaba en mi habitación. Sentadas en mi mesa de té, en mi casa de muñecas y en diversas partes de mi habitación,
en posición de pie en mi cama. Mi puerta se abrió de golpe y mi papá apareció en el umbral, donde aparentemente había estado esperando a que fuera al ático a reclamar una muñeca. Les echó un vistazo a las muñecas, me agarró y salió corriendo de la casa arrastrando a mi hermano y a mi madrastra con nosotros. Se niega a hablar de ellas hasta el día de hoy. La parte más importante de esta historia es la historia detrás de la muñeca pelirroja. Aparentemente, el constructor y dueño original de la casa tenía una hija que murió cuando tenía unos 8 años, y era costumbre hacer una muñeca a su semejanza hecha con su verdadero cabello y vestida con la misma ropa que la niña llevaba. Creo que era esa niña pequeña, porque nunca sentí que fuera peligroso jugar con la muñeca. Sentía que estaba sola y trataba de hacer una amiga. Una noche después del Año Nuevo, trajimos a casa una muñeca que le regalaron a mi sobrina el año pasado. La muñeca venía de un miembro de la familia que tiene una reputación no muy buena con nosotros, ya que en el pasado ha intentado usar cosas relacionadas con brujería local hacia nuestra familia. Aunque personalmente no creo mucho en eso, mi hermana aceptó la muñeca y la llevamos a casa. Antes de eso, todo estaba bien en la casa. Mi habitación está ubicada al lado de la estancia, mientras que las habitaciones de los demás están un poco más lejos, cruzando la estancia y el pasillo. Solo voy a casa en vacaciones y había estado allí durante una semana, y todo era normal. Solía escuchar mucho ruido proveniente del piso superior, donde está nuestro perro, y de los vecinos, porque mi habitación está directamente encima de su patio trasero. La noche que trajimos la muñeca, todo estaba tranquilo debido a que era el día después de Año Nuevo, todos estaban durmiendo después de las celebraciones, y yo estaba en mi computadora, hablando con algunos amigos. De repente, escuché pasos justo afuera de mi habitación. No me preocupó demasiado porque pensé que podría ser el esposo de mi hermana. Eran pasos pesados, como de botas o zapatos de hombre. Sonaba como si estuvieran cruzando el pasillo, luego la estancia y terminaran en la cocina. Inmediatamente, escuché el sonido del agua corriendo en el fregadero de la cocina y el sonido de platos siendo lavados. Era extraño porque era alrededor de la 1:15 de la mañana, pero pensé que podría ser alguien lavando los biberones del bebé. Seguí escuchando y después de 5 minutos, escuché el sonido de la estación de juegos de mi sobrina siendo arrastrada desde el pasillo, donde se guardaba, hasta la estancia. Hace un ruido muy distintivo y estoy 100% seguro de que eso fue lo que escuché. El ruido continuó durante unos 10 minutos. Le escribí a mi hermana para saber si todo estaba bien, pero no obtuve respuesta. Después de eso, seguí escuchando estos pasos. Mi perro estaba muy nervioso y me ladraba cuando intentaba abrir la puerta para ver qué estaba pasando, así que me quedé en la habitación. Miré la hora, era la 1:43 de la mañana, y los sonidos seguían, hasta que de repente se detuvieron. Me fui a dormir, tratando de no pensar en eso. A la mañana siguiente, mi hermana me llama por teléfono y me pidió que saliera de mi habitación. Fui al pasillo y estaban mi mamá, mi hermana y su esposo. Mi hermana me preguntó si había puesto el cochecito de mi sobrina frente a la puerta de su habitación y si había movido la estación de juegos. Les dije que no, y les conté todo lo sucedido durante la noche. Pensé que no me iban a creer, pero resulta que cuando mi hermana salió de su habitación por la mañana, encontró el cochecito movido, lo volvió a poner en su lugar y fue a buscar los biberones y regresó a la habitación. Después de eso, su esposo salió a beber agua y encontró nuevamente el cochecito frente a la puerta, lo movió, y al regresar, le preguntó a mi hermana por qué había puesto el cochecito frente a la puerta de la habitación. Se dieron cuenta de que pasaba algo muy extraño. Entonces, vieron mis mensajes de la noche anterior y decidieron llamarme.
Empezamos a asustarnos un poco y agarré al azar la muñeca que estaba en el cochecito. Noté un olor fuerte que emanaba de ella, como saliva seca, era nauseabundo y no estaba allí la noche anterior, nadie la había tocado, aún estaba en la bolsa de regalo. El esposo de mi hermana se asustó por ese hecho y decidió tirar la muñeca. Esa noche todo volvió a la calma. Fue una experiencia extraña. Es una cortesía poco conocida en las montañas durante una tormenta de nieve, que si alguien busca refugio en tu cabaña, lo dejas entrar. No fui yo quien ofreció esa cortesía a alguien más en esta historia, sino yo quien buscaba refugio. Se suponía que iba a ser un fin de semana largo de casa, pero lo que comenzó como un día frío y soleado rápidamente se convirtió en una tormenta de nieve oscura. Después de un día completo y bastante infructuoso de cazar liebres, me encontré demasiado lejos y desorientado para regresar a mi cabaña. Tenía que buscar refugio en algún otro lugar. Me topé con una cabaña de troncos entre un círculo de árboles, sin luces, pero aún así tuve que probar tocando la puerta. Golpeé la puerta con el puño varias veces sin obtener respuesta, pero pude escuchar pasos del otro lado acercándose a la puerta. Esperaba que la abriera, pero no lo hizo. Grité que estaba perdido y necesitaba refugio. La puerta se abrió un poco y escuché una voz que decía, «Entra, deja tus botas junto a la puerta». Esperé un poco, esperando que abriera la puerta completamente y me saludara formalmente, como cualquiera lo haría, pero eso no sucedió. Así que empujé la puerta abierta yo mismo y entré en la oscura cabaña. La habitación estaba iluminada por 2 velas, lo suficiente para ver el sofá en el que el hombre me dijo que podía dormir. En cuanto al hombre, solo pude ver su silueta en el lado opuesto de la habitación, la tenue luz de las velas no llegaba tan lejos. Dejé mi bolsa y mi arma en el suelo y me acosté en el sofá. Le agradecí al hombre por permitirme quedarme hasta que pasara la tormenta, pero él no respondió. Su comportamiento no era lo más extraño, la gente es extraña en las montañas. Si no estaba de humor para conversar, simplemente me iría a dormir temprano. Cerré los ojos, aunque la oscuridad con los ojos cerrados no era muy diferente. Subconscientemente, esperaba escuchar los pasos del hombre alejándose de la habitación, pero nunca lo escuché. Abrí los ojos y su silueta seguía en la esquina de la habitación, simplemente parado allí. Sentí la necesidad de decir, sí, creo que solo me voy a dormir ahora, gracias. No obtuve respuesta. Me di la vuelta para no tentarme a abrir los ojos y mirar. Pasó algún tiempo, pero sin haber escuchado sus pasos alejarse, la curiosidad me estaba consumiendo. Me volví a mirar y esta vez, juro por Dios, la silueta del hombre estaba más cerca, al menos unos pocos pasos. No podía ver su rostro, pero la tenue luz de las velas apenas iluminaba alrededor de su frente, y lo que vi fue una piel repulsivamente pálida. Recogí rápidamente mis pertenencias y le agradecí, pero le dije que tenía que irme. No lo miré más porque no creo que quisiera saber cómo era. Me puse mis botas afuera y volví apresuradamente a la tormenta de nieve. Encontré otra cabaña más abajo en la colina, esta vez, con las luces encendidas. Toqué la puerta y un anciano y su esposa respondieron. Me dieron la bienvenida de inmediato y fueron muy amables. Me ofrecieron té caliente y me ofrecieron un lugar en el sofá. Les conté mi historia sobre la espeluznante cabaña en la colina, y los dos se miraron perplejos. La mujer me preguntó 2 veces por la cabaña de la que hablaba, como tratando de confirmar lo que estaba escuchando, luego dijo, cariño, el dueño de esa cabaña fue asesinado hace 2 años. Esa cabaña ha estado abandonada desde entonces.